consejo sabio de inicio de año y para todos los años, redimamos el tiempo porque los días son malos. Parte 5. Vamos a la escritura. Volvamos a leer nuestro texto. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Me imagino que ya se la saben de memoria, ¿no? ¿Ah? Sí. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por lo menos todo el versículo 15 y la mitad del versículo 16, cada palabra que hablamos usted debería comprenderla. Debería golpear fuertemente su vida por cada palabra que hemos leído. El apóstol Pablo, a lo largo de esta carta, nos ha dado razones poderosas para vivir como verdaderos cristianos. Las razones se sustentan en lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho por su iglesia. Lo vimos en el primer sermón de esta serie. El Dios Trino nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Su gracia nos ha hecho ricos en Cristo y la iglesia debe andar de acuerdo a las riquezas de su gracia para su gloria. En nuestro texto, Pablo nos dice que los cristianos, escúcheme bien, no se distraiga, que los cristianos son sabios y que la sabiduría es práctica, porque nos dice que debemos comportarnos sabiamente. ¿Cómo debemos vivir? La sabiduría se ve, es concreta, no es abstracta. Usted mira a una persona y usted ve si hay o no sabiduría. Efesios 1 dice que su gracia sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dos dones de su gracia. La nueva vida en Cristo es una vida sabia y no una vida necia. La semana pasada dijimos que Pablo nos da dos características, dos marcas de un cristiano que se conduce sabiamente de manera diligente. Número 1, aprovecha bien el tiempo, versículo 16. Número 2, dijimos, entienden cuál es la voluntad del Señor, versículo 17. La semana pasada abordamos la primera característica enfocándonos en la parte A del versículo 16. Dijimos, aprovechando bien el tiempo, y para ello definimos las palabras tiempo, ¿cierto? Recuerden, cronos y kairos. Y aprovechar, hexagorazo, comprar, redimir. Y vimos las implicancias prácticas en la vida cristiana. Ahora vamos a exponer la parte B de este versículo para cerrar esta primera característica y cerrar el versículo 16. Comenzamos.
Vamos a leer mucho la Escritura, así que tenga su Biblia ahí. No sé si va a alcanzar a buscarla, a buscar los textos, pero tenga en la mano. Dijimos que la primera señal de un hombre que se conduce sabiamente y de manera diligente es que aprovecha, compra la oportunidad para la gloria de Dios. Compra todas las oportunidades divinas, las aprovecha. Aprovecha cada momento oportuno para honrar a Dios, servir a Dios, darle gloria a Dios. Pero ahora viene una pregunta, y la pregunta es esta. ¿Cuál es la razón que hace que un sabio se conduzca diligentemente y aproveche todas las oportunidades al máximo para la gloria de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo para que sea diligente? Para que aproveche cada momento oportuno para glorificar a Dios. ¿Cuál es la causa de esa disposición, de esa actitud? ¿Cuál es la causa de esa diligencia que lo lleva a ser muy preciso, muy exacto y así no desperdiciar ninguna oportunidad para Dios? La razón es esta. Y escuche bien. Pablo dice, porque los días son malos. Esa es la razón. Pablo dice, los días son malos. Si usted quiere ser diligente y aprovechar el tiempo, usted debe saber que los días son malos. El conocimiento de que los días son malos nos llevan a actuar diligentemente, en forma precisa, exacta, con sumo cuidado, para comprar cada oportunidad y glorificar a Dios. El sabio no anda de manera descuidado. Anda con la máxima precisión, anda con todo el cuidado posible, anda con esmero, lo cual implica ser vigilantes en cada decisión. Escúcheme esto, en cada decisión. Cautelosos en cada situación, porque sabe algo. Sabe que los días son malos. Este es el fundamento de la diligencia. Dije que el sabio conoce, sabe que los días son malos. El necio no sabe que los días son malos. Vive de manera descuidada. Solo el sabio puede decir verdaderamente que los días son malos. Y antes de continuar, déjame decirte algo respecto a la sabiduría. La sabiduría consta de dos partes, ambas relacionadas y necesarias.
La primera parte es el conocimiento. Tener conocimiento. Tener la información. Para nosotros es su palabra. Es su verdad. Son los principios eternos que gobiernan la vida cristiana. Es el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Es comprender la realidad última de las cosas. Solo su palabra es verdad y nos dice la verdad respecto de Dios, su persona, su obra, sus propósitos, y del hombre, su origen, su propósito, su condición, su destino, sus funciones. Nos habla la verdad respecto de la vida y de la muerte, de la justicia y el pecado, del cielo y el infierno, la eternidad y el tiempo, de Dios y el diablo, del mundo y la iglesia. Necesitamos conocer la verdad. La verdad se encuentra revelada en las Escrituras, en su Biblia. Ahí está el cuerpo de verdad. Conocimiento, contenido, información, y para nosotros es la Escritura. Allí está la verdad. La parte 2 es que la sabiduría no es solo conocimiento, sino que es la capacidad, el poder para aplicar ese conocimiento a situaciones prácticas de la vida. Problemas concretos. Para ello, nosotros debemos orar para que esa parte de la sabiduría crezca en nosotros. Su espíritu en nosotros nos permita aplicar la verdad a situaciones particulares de la vida. Un sabio es equilibrado en esto. No es solo conocimiento. No es solo información, no es solo doctrina, no es solo teología, sino que crece en el conocimiento de esta verdad y con la ayuda del Espíritu, Él lo va aplicando a situaciones concretas de la vida. Karen me pregunta, esposo, ¿qué vamos a hacer en esta situación? ¿Compramos o no compramos? ¿Vendemos o no vendemos? ¿Qué es lo que hacemos? Usted tiene que tener los principios eternos, la verdad, para que la Escritura dictamine qué hacemos. Y por medio del Espíritu, aplicar la palabra a distintas situaciones de la vida. La sabiduría se ve. Puedes orar por sabiduría, pero si no tienes la verdad, si no la conoces, si no lees la palabra, si no lees la Escritura, si no tienes claros los principios eternos, no podrás aplicarlos. Y el error va a gobernar tu vida, porque de todas maneras vas a decidir, pero sin la verdad y sin sabiduría. No podemos vivir en ignorancia. La ignorancia nos hace vivir neciamente. Pero no solo es conocer la Escritura, sino que debemos rogar para que el Espíritu Santo nos dé el poder para aplicar esa información, esa verdad a las decisiones de la vida. Hay otros que saben muchos, son muy inteligentes, pero sus vidas no reflejan ese conocimiento. Les falta aplicar de mejor manera ese conocimiento a las diferentes decisiones de la vida.
La sabiduría se ve. La sabiduría nos permite ver con claridad, con los ojos bien abiertos, cada situación de la vida. Y así discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso para la gloria de Dios. Un sabio no es impulsivo, un sabio no es emocional, un sabio no se guía por sus deseos, un sabio razona, piensa, se detiene, evalúa, ve las consecuencias de esa decisión, ve muchas alternativas y escoge el mejor camino para el mayor propósito. Ahora vuelvo a los días malos. Dije que el sabio sabe, conoce que los días son malos. El sabio no solo sabe que lo que la gracia ha hecho en su vida, los indicativos de Dios, no solo sabe que todo es por su gracia y para su gloria. No solo debe saber que el tiempo es corto, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 7:29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El sabio no solo sabe, conoce que sus días han sido limitados por Dios, que hay un inicio y hay un fin, y que debe aprovechar las oportunidades que se presenten para una eternidad con Dios. El sabio no solo sabe que el tiempo es un recurso escaso y por tanto valioso, que pasa y no se detiene, que no lo vas a recuperar. El sabio no solo sabe que hay estaciones y temporadas y oportunidades en ella que debe aprovechar de acuerdo a sus roles y responsabilidades para la gloria de Dios. Un sabio sabe algo más, que es la razón fundamental de la urgencia en su diligencia para redimir el tiempo para la gloria de Dios. Él sabe que los días son malos. Solo el cristiano puede decir esto, que los días son malos. Y vive a la luz de esa realidad, de esa verdad. ¿Sabes realmente que los días son malos? ¿Somos realmente conscientes que el transitar por este mundo como peregrino y extranjero lo hacemos en medio de días malos, llenos de maldad? ¿Tienes una comprensión realmente bíblica del por qué dice Pablo que los días son malos? Para ser diligente y comprar el tiempo para su gloria a cualquier precio. Me temo que muchos son los cristianos que desconocen que los días son malos y viven de una manera descuidada, negligente, como necio. El cristiano dice, los días son malos. Y lo dice porque ahora en Cristo Él tiene acceso a la verdad. Y esto es hermoso. Tener acceso a la verdad, a la realidad de las cosas. Tenemos acceso a todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
que están escondidos en Cristo, como lo dice Colosenses 2:3. Si creces en Cristo, conformado a la imagen de Cristo, creces en la verdad, en su palabra es verdad, crecerás en sabiduría y conocimiento. Los necios no tienen acceso a la sabiduría y al conocimiento, porque estos dones están escondidos en Cristo. Y ellos no están en Cristo, pero la iglesia está en Cristo y tenemos acceso a todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, acceso a la verdad. Y no vivir engañados ni en mentiras. Los necios no pueden decir realmente: los días son malos, desde una perspectiva bíblica. Y si lo dicen de una manera superficial, de la misma manera cuando dicen que creen en Dios y que aman a Dios. Un Dios que no conocen y no pueden conocerlo. Por lo tanto, un sabio ve las cosas como son. La realidad de las cosas. Tiene una visión correcta de la vida en este mundo. Y no solo eso, sino que del estado del mundo. ¿Qué nos tiene que decir Pablo en esta carta respecto a que los días son malos? Vamos al capítulo 6, versículo 12. Versículo que es parte del andar en victoria. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo nos dice que estamos en guerra, en una lucha, pero que no es contra carne y sangre. No es contra personas. Los hombres son instrumentos. Nuestra lucha es contra fuerzas demoníacas, ángeles caídos. Escuche esto, que se oponen a Dios. Son hostiles a Dios. Hay una guerra entre el mal y el bien. Por soberanía divina y hasta el tiempo señalado, este mundo está al control de dichas fuerzas, el diablo y su imperio, que hacen que los días sean usados para el mal, que estén al servicio del mal, que abunde el mal. Pero recuerda que Dios gobierna la historia. Dios es soberano. Estamos en una guerra, luchamos mano a mano contra ellos y el diablo y su ejército. Y ellos van a usar todo tipo de engaños, trucos, para que no vivamos en sabiduría, de manera diligente, y no aprovechar cada oportunidad para la gloria de Dios. Estos trucos, engaños, lo primero que harán es hacerte pensar que los días no son malos, que son buenos, que todo está bien, que no son tan malos.
o que la maldad está muy lejos de mi vida y de mi casa y de mis hijos. Que no hay enemigos, ni internos, ni externos, no hay peligros, que te puedes relajar en tu vida cristiana, que los padres se pueden relajar con los hijos, que te puedes relajar en tu matrimonio, en tu propia vida, viviendo en una línea roja, tentando el pecado, ignorando el entorno donde nos desenvolvemos, el mundo, gobernado por el diablo. Los días son malos. El diablo con su astucia intentará hacerte creer lentamente que los días no son malos, que no hay maldad, y de esa manera no verás los dardos de fuego del maligno en todas sus diversas formas. Hermanos, estamos en una batalla. Estamos en una guerra. Hay poderes, fuerzas demoníacas que se oponen a Dios, que odian a Cristo, odian a su iglesia. Se oponen a Dios por medio de todos los sistemas de maldad que rigen al mundo. Y tú estás involucrado en esta lucha. Estás en guerra en tu propia vida. La carne se opone al espíritu, el espíritu se opone a la carne. Pablo dice que los días son malos. Mira lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. El apóstol nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro dice que debes estar siempre alerta. Hay un adversario, el diablo, que hará todo lo posible para que no glorifiques a Dios, para que vivas opuesto a Dios. El diablo es muy astuto. Él siempre está activo, no descansa, no duerme, no se da por vencido. Está activo con todas las fuerzas de maldad para tentarte, para desanimarte y para perseguirte, para volver a esclavizarte. Los días son malos. ¿Tú crees que eres invisible para el diablo? ¿Que no eres blanco de él? ¿No te has preguntado de qué manera te ataca? ¿De qué manera está gobernando tu vida? ¿Sabes cómo te distrae? ¿Cómo roba tus fuerzas? Porque te aseguro que lo está haciendo. Lo está haciendo. O simplemente lo ignoras y vives como que los días no son malos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Daniel, yo solo trabajo. Tengo algunos temas con mi jefe, pero no es para decir que tuve un día malo. Daniel, yo cuido a mis hijos. Se portan mal, hay día y día, pero en general los días yo los veo buenos. Daniel, yo solo estudio. Hay un grupo por ahí que me hace bullying
pero me alejo y la verdad que no son tan malos los días. Creo que tu visión del mundo es una visión pesimista. Pablo dice que los días son malos. Esa es la verdad y esa es la realidad. Y la verdad es objetiva. No es subjetiva. Me temo que ya estás ignorando sus maquinaciones. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios, sabemos que somos de Dios. Usted tiene que saber que es de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Los días son malos. El mundo entero, por medio de sistemas de maldad, están bajo el maligno. Pertenece a Satanás. No puedes ignorar esto. Solo el sabio dice, los días son malos. Vivimos en medio de días malos. Por lo tanto, debemos ser diligentes, vivir con sabiduría y aprovechar todas las oportunidades que hay para glorificar a Dios. ¿Recuerdan lo que nos dijo Pablo en el capítulo 2 de Efesios, del versículo 1 al 3? Lo hemos leído varias veces en esta serie, cuando aludimos a la antigua manera de vivir del cristiano. En esta porción tenemos los tres enemigos: el mundo, el diablo y la carne, de los cuales Dios nos liberó, pero que aún luchamos contra ellos. El versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está la palabra mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos ¿de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Solo el sabio comprende esto, y lo comprende de manera inmediata en su conversión, porque fue sacado de allí, de la esclavitud. Lo sabe por experiencia y por comprensión, que estaba muerto en delitos y pecados, que su vida seguía la corriente del mundo, de estos sistemas de maldad. Un mundo lleno de engaño, inmoralidad, impiedad, egoísmo, violencia, avaricia, rebelión, una época de maldad y oscuridad. Así era Asia, la antigua Asia, en Éfeso. Este mundo es una sociedad organizada que se opone a Dios. Sistemas de gobierno que se oponen a Dios, no considera a Dios, va en contra de Dios, gobernado por el príncipe de este mundo. Los días son malos. El pecador vive, se conforma de acuerdo a las reglas, se adapta a las normas y criterios del mundo que se oponen a Dios. Así era esa sociedad.
Así Pablo está caracterizando esa sociedad en maldad. Jesús le dijo a los judíos, Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El príncipe de este mundo gobierna el mundo por medio de sistemas de gobierno que hacen que el mal abunde. Los días eran malos y los días siguen siendo malos. El mundo hace los deseos de su padre, el diablo. Hemos visto cómo Pablo caracteriza el comportamiento de esa sociedad en ese tiempo. Vimos Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Mira Efesios capítulo 4 versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, niños inmaduros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Pablo está hablando de falsos maestros que quieren hacer daño a cristianos inmaduros, engañándolos con errores doctrinales. Debemos estar atentos. Los días son malos. Hoy en día estamos llenos de falsos maestros. Los días son malos. Debemos ser diligentes, velad, vigilar. Efesios 4, del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, como era la sociedad en ese tiempo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Una vida vacía, carente de propósito vano. Así anda un necio. Mente que no los lleva a una vida piadosa. Todo el esfuerzo intelectual es improductivo. No para llegar a la verdad. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Una sociedad que tiene el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Ajenos de Dios, separados y por tanto separados de la verdad. 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia. Para cometer con avidez toda clase de impureza, conducta depravada, pecados sexuales. Con avidez significa que nunca quedan satisfechos. Así vive el mundo. Los días son malos. En Asia, Éfeso, era común todo tipo de inmoralidad. Allí estaba una de las 7 maravillas antiguas del mundo, el templo de Artemisa o Diana, diosa de la fertilidad. Y allí en ese templo iba junto la adoración y las orgías sexuales. Los días son malos. Los días eran malos. Efesios 4, 25.
por lo cual desechando la mentira. Una sociedad que se caracteriza por mentiras. Hablad verdad, le dice a los cristianos, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 28. El que hurtaba está caracterizando una sociedad de maldad gobernada por el diablo. En ese tiempo y en ese espacio geográfico. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Pareciera que había gente que robaba y no trabajaba, ¿cierto? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una sociedad que se caracterizaba por robar porque no querían trabajar. ¿Lo ve hoy día? Los días son malos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no lo entristezcas, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El sello, una riqueza de su gracia en nosotros, sus hijos. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. Una sociedad caracterizada por la amargura. Todo enojo, ira, gritería y maledicencia. Maledicencia significa lenguaje insultante, calumnias, insultos. Y toda malicia, desear el mal a otros. Los días son malos. Efesios 5, versículo 3. Pero fornicación vuelve a los pecados de índole sexual y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Empieza a hablarnos de qué hablaban ellos. Ni palabras deshonestas, historias sucias de carácter sexual, chistes groseros de doble sentido, ni necedades, conversaciones vacías. Las conversaciones vacías no glorifican a Dios. Nada de esto por lo demás. Ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Usa tu boca para dar gracias. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Está nuevamente caracterizando esa sociedad. No te dejes engañar con palabras vanas. Los días son malos. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues, ¿qué dice? Partícipes con ellos. Capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Eres un parlante de los pecados de otros? ¿Repites los pecados de otros? ¿Lo ves en el trabajo? ¿Cómo se jactan del pecado? Los días son malos.
No eran días muy buenos cuando esta epístola fue escrita. No eran días buenos al comienzo de la iglesia primitiva. Usted sabe, persecuciones, martirios, sufrimiento contra los cristianos. Si nos vamos al andar en armonía, capítulo 5 del 18 al 6 al 9, hijos rebeldes, maridos inconversos, esposas inconversas, que hacen los días difíciles. En el trabajo, ambientes hostiles, groserías. Los días son malos. Pablo le dice a Timoteo en su última carta, segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Los días son malos. Veamos lo que dijo nuestro Señor en el aposento alto, en su noche de despedida con los discípulos, previo a su traición, arresto y muerte. Juan 14:30 dice: ¿no hablaré ya mucho con vosotros? Porque viene el príncipe de este mundo. Lo dice el Señor. Satanás gobierna el mundo. Los sistemas de maldad que Satanás ha creado se oponen a Cristo, a nuestro Señor. Juan 15, versículo 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Los días son malos. El mundo aborrece a Cristo, aborrece a su iglesia y aborrece a Dios. ¿Te aborrecen? Juan 16, 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. 2. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El mundo odiaba a Cristo, y porque odiaba a Cristo iba a odiar a los discípulos. El mundo se levantaría con trampas para que ellos no dieran testimonio del Señor como el Mesías. Los días son malos, hay oposición. Estamos en una guerra, en una lucha, 7/24. El mundo sigue odiando a Cristo y a su iglesia. Los días son malos. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
el mundo, los sistemas de gobierno ya no tienen poder en nosotros. Pero vivimos en medio del mundo. Veamos un poco qué dice el Antiguo Testamento respecto a los días malos. Los días son malos desde que Adán y Eva pecaron. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 3. ¿Quién estaba al principio de Génesis 3? Para hacer pecar al hombre. Para tentarlo. ¿Quién? Adán y Eva. Con un alma neutra. Sin pecado. Sin una inclinación al mal. Fue tentado. Y pecó. ¿Por quién fue tentado? Por la serpiente, el diablo, el príncipe de este mundo. Tienes un enemigo que no duerme y no descansa. La serpiente es astuta. Y algunos creen que porque hay trabajo, hay comida, hay techo y vestido, está todo bien. ¿Qué pasa en Génesis 4? Génesis 4, 8, Caín mata a Abel. Los días malos. Y ya en Génesis 6, la palabra dice esto, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Los días eran malos, siguen siendo malos. ¿Qué hace el Señor? Envía un diluvio. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mira Génesis 13, versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 19, Dios destruye a Sodoma y rescata a Lot. Los días son malos, los días han sido malos, llenos de maldad y continúan de esa manera. ¿Puedes ver que los días son malos? ¿Lo ves? Vivimos en medio de días llenas de maldad. ¿Ves cómo el diablo a través del mundo, de sus sistemas de maldad, de gobierno, te ataca tu vida, tu matrimonio, tus hijos, sin piedad? Sistemas educativos, enfoque de género, perverso, satánico, adoctrinamiento de género. Sistemas económicos perversos, sistemas políticos que imponen leyes contra Dios. Sistemas de entretenimiento fomentan la pornografía, el adulterio, la codicia, la infidelidad, la violencia, los vicios. Los días son malos. Mira el marketing, que solo para vender una pasta de dientes muestran una mujer semidesnuda. Los días son malos.
cómo nos bombardean con publicidad para consumir, para comprar lo que no necesitamos con el dinero que ni siquiera tenemos. Deuda. Los días son malos. Industria del sexo. Aplicaciones para ello. Para promover toda clase de impurezas sexuales. Mire TikTok. Una plataforma para promover el pecado. Hombres necios que pierden el tiempo viendo tonterías, videos eróticos, escuchando palabras obscenas, chistes de doble sentido, groserías, estupideces, que además lo comparten. Una plataforma para que el pecado abunde. Sugieren cosas inmorales. Mire la industria de la música. Promueven drogas, sexo, infidelidad. Mire los medios de comunicación, las revistas, los diarios. Usted pasa por frente de un kiosco y ve todo tipo de revistas inmorales. Usted sale a caminar, mujeres provocativas. Va a una plaza, conductas sexuales explícitas en las plazas. Los días son malos. Hermanos, los días son malos. Debemos ser diligentes. Las tinieblas son astutas. Hay mentes brillantes para estudiar el comportamiento humano, para tocar tus emociones, para que vivas por tus deseos, para ser emocional, venderte un producto, despertar en ti compras impulsivas, decisiones no pensadas, porque un necio no piensa. Ahora, ¿vamos a vivir en una burbuja? No. El mundo es nuestro campo misionero. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero debes saber que este mundo tiene sistemas llenos de maldad. Debes saber qué mirar, dónde estar, qué leer, qué escuchar, qué te edifica y qué no te edifica. Dónde pasar tus vacaciones. Porque todo se va a oponer a Dios. Y te va a afectar si no eres diligente. Debes saber hoy día que los días son malos. Para que no vivas de manera descuidada. Porque en estos días malos es difícil aprovechar cada oportunidad para la gloria de Dios. Porque pareciera que todo está en contra. Y debemos comprar la oportunidad. A cualquier precio. Para honrar a Dios. Solo el sabio puede decir verdaderamente que los días son malos. El necio vive gobernado y amoldado a los sistemas de maldad. El sabio sabe algo, que detrás de los hombres está el mismo diablo, con un deseo intenso, activo, infernal, maligno de ir en contra de Dios, de ir en contra de su gloria. El trabajo del diablo es presentar oportunidades para ir en contra de Dios y por ende en contra de su iglesia, porque el mundo odia a Cristo. Un sabio debe comprender esto. Es la razón para andar diligentemente en medio de días malos, un ambiente peligroso, difícil. Y por eso debe ser preciso y exacto en cada decisión que toma. Si no te das cuenta de esto,
no puedes andar diligentemente, porque es el fundamento. Puedes amar mucho la gloria de Dios, pero puedes vivir de manera descuidada, porque ignoras que los días son malos. No vas a poder andar con sumo cuidado. No vas a poder vivir como deberíamos vivir sabiamente. Debes comprender que el mundo es el lugar donde hay un gran conflicto. Y no solo en el mundo, sino que en tu propia vida. Hay una gran batalla. Dios y el diablo. Y tú estás involucrado en este conflicto. Tú no eres la ONU. Tú no estás al medio. Hay una guerra todos los días y no puedes ignorarla. Van por tus hijos, van por tu esposo, van por tu esposa, van por tus nietos, por tus sobrinos. Debemos despertar a esta realidad, que los días son malos. Un hombre diligente y sabio entiende que abunda el mal y tiene mucho cuidado. Cuida su vida, cuida los suyos, cuida las finanzas, cuida todo. Es sabio. Sabe dónde ir, a qué lugar ir, a quién visitar, qué leer, qué mirar, todo con fines de su gloria. Está siempre atento. Sabe que está en medio de una lucha, que hay enemigos externos e internos. Los días son malos. ¿Comprendes el estado del mundo? ¿Quién gobierna? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que desea? Por permisividad divina. Dios siempre gobierna y utiliza el mal para sus propios fines. Y en todo Dios glorificado. Una sociedad en la que abunda el mal, hay más juicio de Dios. Y el juicio glorifica su santidad. Si hemos perdido el tiempo, si no hemos sido diligentes para aprovechar el tiempo para la gloria de Dios, es porque vivimos como que los días no son malos. Vivimos descuidadamente, negligentemente. Nuestra vida se expone a tanta maldad todos los días. Solo basta que tomes un taxi, un colectivo, para escuchar tanta grosería. Hay tanta maldad, tanto pecado, tanta tentación. Hay pecado en todas partes, en nosotros. Hay una lucha en nosotros. Debemos hacer un esfuerzo, ser diligentes, para que en medio de tanta maldad los días malos no tengan el poder en nosotros de alejarnos de nuestro verdadero andar. Es andar sabiamente de una manera diligente, aprovechando el tiempo para la gloria de Dios. Los días son malos no porque sean malos en sí mismos, sino porque la tendencia es que se usen para el mal. No olviden nunca esto. Ni en la prosperidad, ni en la escasez. Porque la prosperidad tiende a olvidarnos de que los días son malos.
vive de acuerdo a esta verdad. Que los días son malos, hasta que el Señor te llame, o hasta el día de la redención de los tiempos, cuando nuestro Dios le va a poner un punto final a esto. Pablo termina Efesios con la armadura de Dios. Comienza en lugares celestiales y termina diciéndonos que estamos en una guerra, en una lucha. Los días son malos. Necesitamos la armadura de Dios para andar en victoria. ¿Y cómo termina la carta? Termina orando. Porque la oración empapa toda la actividad del cristiano. Así como el guerrero con su armadura puesta lucha y respira, la oración es el respirar del cristiano, orando en todo tiempo. Nuestro capitán dijo, Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué hay épocas con más maldad y menos maldad? Dios gobierna. Dios gobierna en gracia común y restringe la maldad en los hombres. Hay ocasiones en que Él nos la restringe y abunda la maldad en los pueblos. Aun cuando el diablo es el príncipe del mundo, Dios es soberano y gobierna para su propósito eterno. Efesios capítulo 5, versículo 15-16. Mirad, presta atención, nos dice el apóstol. Es como quien nos levanta, despierten. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Un consejo sabio de inicio de año y para todos los años. Redimamos el tiempo, amados, porque los días son malos.